para hablar de sostenibilidad, lo primero que debemos de fijar es cuáles son los objetivos que nosotros vamos a aplicar a esa propiedad para que la hagan sostenible. Uno de esos marcos grandes de objetivos es la Agenda 2030, que nos habla de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si nosotros lo vamos a aplicar en la actividad agraria, yo creo que lo primero que nos tenemos que fijar es en los 4 grandes atributos de la sostenibilidad: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza. Estos 4 atributos nos van a definir la sostenibilidad de una propiedad, en los cuales los 4 atributos van a tener la misma importancia. En cualquier caso, para que una propiedad, y ya entrando en las características que debe de reunir una propiedad para que sea sostenible, diremos primero, y desde el punto de vista económico, tenemos que buscar la rentabilidad. Es decir, no vamos a entender sostenibilidad sin que la propiedad tenga una rentabilidad financiera. Al mismo tiempo, y desde el punto de vista económico, debemos ver que esa propiedad contribuya a la economía local, regional e incluso nacional. Después tendremos que ver que se cumplen los criterios sociales, muy relacionados, sobre todo en el caso de las propiedades agrarias, con la actividad del trabajo que se realiza en esa propiedad, pero también en uno de los objetivos sociales, que es la producción de alimentos y de material vegetal o animal útiles para el hombre. Yo creo que eso también estaría encuadrado dentro de esas características sociales. Después tendríamos las características ambientales, es decir, las actividades que se hacen en la propiedad deben de ser respetuosas con el medio ambiente, con el cambio climático, con la biodiversidad, de tal forma que tengamos un medio ambiente saludable en nuestra propiedad. Y por último, dentro de los ámbitos que decíamos de la sostenibilidad, la gobernanza, es decir, la propiedad debe de cumplir las normas, debe ser también una organización que se organice adecuadamente en todas estas cuestiones. Yo creo que estamos y hemos realizado una visita, en este caso en Casas de Gualdo, donde podemos ver esos ejemplos en los cuales el cierre del ciclo de sostenibilidad lo tenemos muy claro, por ejemplo, en la producción de oveja manchega. Es decir, tenemos una finca que produce sus cultivos, sus forrajes para alimentar un rebaño de oveja manchega, que después se va a utilizar su leche para la producción de quesos que se elaboran y se producen de forma artesanal en la propia explotación, de tal forma que después los residuos, tanto en la producción animal como en la quesería, nos sirvan a través del compostaje para otra vez volver la fertilidad que hemos extraído de las parcelas, cerrando todo el ciclo, que también lo vemos desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía fotovoltaica o de la energía de la biomasa, de tal forma que es un buen ejemplo de ese cierre de los ciclos productivos, aparte, bueno, pues del buen hacer desde el punto de vista ambiental, social, con la gente que trabaja allí, y eso también lo hemos visto en la parte de la almazara, del olivar, en las cuales también tiene esa misma filosofía de cerrar el ciclo. Yo creo que es un buen ejemplo de sostenibilidad. Bueno, España, a nivel de su política agraria y rural, está definida por las directrices de la política agraria común. La política agraria común, que es una política que se aprueba al máximo nivel político de la Unión Europea por los 3 órganos, digamos, directivos y ejecutivos que tiene la Unión Europea, determinan esas directrices. Ahora mismo estamos empezando la aplicación de la última reforma de la política agraria común, con lo que llaman ecoregímenes, y en esos ecoregímenes que se han aprobado para distintos tipos de producciones están digamos, financiando o ayudando a los productores que aplican buenas prácticas agrícolas que están relacionados con criterios de sostenibilidad y de ambientabilidad y adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el establecimiento
de cubiertas vegetales permanentes en cultivos, como por ejemplo puede ser el olivar, como por ejemplo hemos visto en casas de Waldo que tienen o mantienen una cubierta vegetal permanente en el olivar. Eso sería uno de los ecoregímenes que se aplicaría. También deberíamos de hablar del Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que establece las grandes directrices de la política agraria de la Unión Europea en los grandes criterios ambientales. Por ejemplo, es el desarrollo de la producción ecológica, también llamada en España orgánica o biológica, que ha establecido que la Unión Europea quiere alcanzar en 2030 un 25% de su superficie agraria dedicada a esta producción ecológica. Eso también lo podemos ver en muchos ejemplos, en producciones, cómo se están adaptando a esa producción ecológica. Yo creo que son algunos de los instrumentos que la Unión Europea y que pues el Gobierno de España a través de las comunidades autónomas, que son los que ejecutan al final las políticas, lo están llevando a la práctica en las producciones. En América Latina y el Caribe, nuestro centro, el ITD-UPM, y nuestro grupo de investigación y cooperación para el desarrollo en sistemas agrarios, AGESISTEM, está en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y en el caso concreto, por ejemplo, de Centroamérica, estamos trabajando en la identificación, sistematización de buenas prácticas en agricultura, y hemos también trabajado junto con la FAO en la mejora de una metodología para la introducción de criterios de sostenibilidad en sus metodologías de coste-beneficio, en las cuales hemos introducido un análisis del nexo agua, energía, alimentación, de tal forma que, aparte de analizar la rentabilidad de las explotaciones, podemos analizar las características de ahorro de energía o agua en esas mismas explotaciones. Como ejemplos en los que hemos venido trabajando, principalmente en Centroamérica, pero también en otros países de América del Sur, pues decir algunas prácticas que hemos identificado como buenas prácticas agrarias y sostenibles, pues es un sistema agroforestal que en Centroamérica lo llaman Cuchurrum, que en lengua maya significa tierra húmeda. Es la incorporación de un sistema agroforestal en el cual se mantienen árboles, sobre todo árboles leguminosos, con cultivos debajo de esos árboles y también en curvas de nivel, y en el que también los agricultores utilizan o incorporan todos los estiércoles o los productos del desfronde de los árboles como abono verde en la producción. Y eso es una técnica que se había perdido, es una técnica tradicional que se había perdido, pero que los nuevos productores la están poniendo en práctica porque permite la conservación del suelo y del agua, que es algo clave en zonas, sobre todo de montaña, en las que estamos. Tendríamos otros ejemplos que podemos estar realizando en otras zonas más áridas para la gestión racional de los recursos hídricos, de la integración de los sistemas agroforestales con zonas de pastos o de cultivos, allí donde se han deforestado, volviendo otra vez a recuperar el arbolado. Bueno, yo creo que habría muchos ejemplos que pues ahora no nos da tiempo de poner aquí encima de la mesa. El cambio climático yo creo que es una preocupación para todos, y también, evidentemente, para los productores primarios en el sector agropecuario, teniendo en cuenta dos aspectos clave que tiene la agricultura, como actividad, como una actividad humana que genera gases de efecto invernadero, pero también es una actividad que se ve afectada por las modificaciones del clima. Es decir, yo creo que es una de las actividades que tiene esa dualidad de las dos cosas, que a la vez puede estar afectando en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también es un sector en el que se ve afectado por esas variaciones. En el primer caso, se está trabajando mucho para reducir las emisiones y mejorar también las cuentas de las emisiones relacionadas con la agricultura, ya que la agricultura trabaja con los ciclos naturales, del ciclo del carbono, el ciclo del agua o el ciclo del nitrógeno, son algunos ejemplos, y entonces esas
movilizaciones cíclicas estarían relacionadas también con parámetros del clima. Y ahí se está haciendo una gran labor en reducir, bueno, pues el consumo, bueno, pues de energías fósiles, el reducir o aumentar, digamos, la materia orgánica del suelo para mantener más carbono secuestrado en el suelo, es decir, toda una serie de instrumentos que tienen los agricultores para mitigar el efecto del cambio climático. Pero por el otro lado, esos mismos productores son sujetos en los que les pesa las variaciones relacionadas con el cambio climático, que bueno, pues si lo relacionamos con la meteorología de los últimos años, inundaciones, sequías, olas de calor, les van a influir muy dramática o catastróficamente en algunos casos. Entonces también el agricultor se tiene que preparar para adaptarse a esas variaciones. ¿Cómo se están adaptando los agricultores? Pues sobre todo con el desarrollo de prácticas sostenibles, todo lo relacionado con la conservación de suelos y aguas, manteniendo la vegetación, la biodiversidad, y también adaptando la agronomía, las variedades para cada una de las zonas. Bueno, esas son algunas de las herramientas. Ahora, ¿cómo estamos colaborando con América Latina y en concreto con el bioma amazónico? El bioma amazónico, que tenemos siempre la idea de que bueno, pues Brasil es el país que más ocupa dentro de este bioma, no hay que olvidar que está presente en otros países en los que la cooperación española está trabajando mucho, puede ser Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, nuestro grupo en sistemas agrarios AGESYSTEM ha venido trabajando en la Amazonía tanto ecuatoriana como en algunas zonas de Bolivia, sobre todo enfocado a dos cosas que nos preocupan: es intentar disminuir o evitar la expansión de la frontera agrícola, que eso es uno de los grandes problemas. Es decir, a nivel global sabemos que la superficie agraria útil no está variando mucho, pero si lo focalizamos localmente, sabemos que en algunos países ha disminuido esa superficie agraria a costa de que se ha incrementado en otros países, y ahí nos encontramos que una de las afecciones principales que tiene la Amazonía es el avance de esa frontera agrícola. Nuestros trabajos se han enfocado en estudiar la sostenibilidad, el tratar de comprender qué es lo que hace que esos productores que están trabajando en la frontera agrícola se vean abocados a roturar nuevas tierras y en avanzar esa frontera que está relacionada con problemas de insostenibilidad de la estructura agraria que partían. Ya serían un poco de los aspectos que yo creo que desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde el ITD UPM, podemos colaborar para buscar soluciones al final con el objetivo no solo de la conservación del bioma amazónico, sino también de dar soluciones a los pobladores, a las personas que están allí, que tienen que convivir con ese ecosistema, pero que también tienen que cumplir, como hemos dicho en los temas de sostenibilidad, que sea una producción rentable, equitativa, para que esos pequeños productores pues realmente puedan seguir haciendo una actividad respetuosa con el medio ambiente donde se están.